Esta semana se concretará el desmantelamiento de gran parte de los organismos constitucionales autónomos que nacieron en el contexto de nuestra democratización como una manera de dejar atrás el presidencialismo autoritario que imperó durante la mayor parte del siglo pasado. La creación de los órganos constitucionales autónomos fue uno de los 4 ejes sobre los que operó el proceso de cambio democrático en el país. Esos 4 ejes, como lo he mencionado en reiteradas ocasiones, son, primero, la construcción de una serie de mecanismos que permitieran el reconocimiento e inclusión en la vida pública del creciente pluralismo político y su reflejo en los espacios de decisión colectiva. Segundo, la refundación del sistema electoral para permitir la realización de elecciones libres y auténticas sin que el gobierno interviniera indebidamente en la organización y en los resultados de los comicios. Tercero, un poder judicial que realmente fuera autónomo, con una Suprema Corte convertida en un auténtico tribunal constitucional que funcionaría como un auténtico mecanismo de garantía de los derechos humanos frente a los abusos de los poderes públicos. Y, por último, precisamente, un conjunto de organismos autónomos e independientes frente a los poderes tradicionales del Estado que se hicieran cargo, con criterios eminentemente técnicos, de una serie de atribuciones que en el pasado eran ejercidas por el gobierno, o bien de los nuevos temas que surgieron como necesidades propias del ecosistema que toda democracia reclama para poder funcionar adecuadamente, como es el caso de la transparencia en la gestión pública o la garantía del derecho a la información. Así, los organismos constitucionales autónomos fueron un resultado directo de la construcción de un Estado democrático y uno de los cauces institucionales a través de los cuales operó el proceso de cambio político que nos permitió dejar atrás el sistema autoritario que derivó del Estado revolucionario mexicano. Al momento de lanzar su ofensiva final en contra del diseño institucional de nuestra democracia, conocido como Plan C, López Obrador justificó la desaparición de los órganos autónomos bajo 3 premisas. No sirven para nada y cuestan mucho, son centros de corrupción y privilegios que trabajan para oscuros intereses conservadores y no para el pueblo, y finalmente, que todas las funciones que realizan esos órganos autónomos las puede realizar el gobierno. Como candidata, como presidenta electa y ahora ya como titular del Ejecutivo y encargada de ser la enterradora última de la democracia en nuestro país, Claudia Sheinbaum ha repetido puntualmente esa cantaleta sin variación alguna. Se trata de las gastadas acusaciones y el lugar común al que el discurso morenista siempre recurre y que le tiene reservado a todas las instituciones y personas que no se subordinan incondicionalmente a su voluntad de intereses. Los 2 primeros argumentos son, en general, parte de la demagogia oficialista, aunque en ocasiones se alimentan de algunas decisiones estúpidas de las instituciones denostadas o bien de las personas que fungen como sus titulares, como ha ocurrido con el uso abusivo de tarjetas corporativas por parte de algunos comisionados del INAI, argumentos todos que son utilizados para atizar las descalificaciones a la institución en su conjunto. El tercer argumento es cierto. Las funciones de los órganos autónomos pueden ser realizadas por las dependencias del gobierno, pero lo que no se dice es que eso era lo que ocurría en nuestro pasado autoritario y que eso desnaturalizaría esas funciones, favoreciendo la concentración autoritaria del poder en perjuicio de los derechos de los gobernados. En efecto, todas las funciones que los órganos constitucionales autónomos realizan estaban originalmente en manos de los órganos del gobierno y se les quitaron como parte del plan democratizador que implicaba expresamente restarle facultades a la presidencia autoritaria que teníamos en el pasado. Originalmente, en efecto, la función electoral era responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, no del IFE, luego convertido en INE. La función de definir la política monetaria antes la conducía el Banco de México, que era un órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda, no independiente de esta. Las garantías antimonopólicas establecidas en la Constitución antes eran responsabilidad de la Secretaría de Economía o de sus antecesoras y no de la Comisión Federal de Competencia Económica. Las concesiones a los medios de comunicación y la supervisión y regulación de su actuación estaban a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no del IFETEL.
La protección no jurisdiccional de los derechos humanos nació con la CNDH en 1989, pero en un principio se trataba de un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Y fue hasta 1999, una década después, que se convirtió en un organismo constitucional autónomo. Y finalmente, la supervisión de las obligaciones de transparencia y la garantía al derecho a la información y la protección de los datos personales encomendadas al INAI son conquistas democráticas muy recientes, de hace apenas unos 20 años, que eran impensables en la época del régimen autoritario que dejamos atrás. Los organismos constitucionales autónomos, guste o no, son el resultado del proceso mismo de democratización, como hemos visto, y fueron una manera de debilitar a un sistema de gobierno autoritario que concentraba en manos del presidente y de sus subordinados funciones que le permitían actuar en la política, en la economía y en el ámbito de los derechos humanos como juez y parte. Las únicas autonomías que el morenismo tolera, aplaude y perpetúa son las de mero membrete y de servilismo total con el poder, como la que hoy encarna la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano ese sí que no sirven para nada más que para aplaudir y celebrar la voz del amo. En estos días, presenciaremos cómo la indebida supermayoría que Morena ha construido en el Congreso Federal, con la complicidad de los órganos electorales, así como las aquiescentes legislaturas locales, inmersas en su vulgar competencia por ver cuál de ellas aprueba las reformas constitucionales del oficialismo en menos minutos, colocarán un clavo más en el ataúd de nuestra democracia constitucional y nos adentraremos en la, me temo, muy larga noche del autoritarismo cuyas sombras ya se ciernen sobre nosotros.